Y parte, o gran parte, de la respuesta es que la guerra de independencia era una guerra civil, porque no podían acordar. ¿Y por qué no podían acordar? Bueno, porque los privilegios, los fueros, y los afanes al regionalismo, a los privilegios de cada región, no podían superar los ideales de una república o los ideales de una confederación. En el siglo XIX el Uruguay tiene grandes dificultades, como lo tenía la Argentina, mantener coherencia. Antes que nada, la Argentina le hacía la vida miserable a los uruguayos. Y a veces los argentinos en Punta del Este le hacen la vida miserable a los uruguayos hoy en día también, pero bueno, lo importante es que el Uruguay es como un peón de ajedrez para los argentinos. Y en esas guerras civiles, que complicaban la vida para el Uruguay, el extranjero no tenía privilegios especiales, que es algo que a los británicos no le caía muy bien. Como todos saben, un extranjero, hoy en día en el derecho internacional, que vive en el exterior, debe ser protegido por el país anfitrión. ¿Y por qué no tenían derechos especiales los ingleses en el Uruguay? Bueno, porque no tenían un fuero, porque no habían codificado esos privilegios para ese segmento de la población. ¿Eran anticuarios los uruguayos? ¿Se resistían a la modernidad? No. Los uruguayos, al presentarse con los británicos sin cañoneras, pudieron entender con gran facilidad que para comprometerse al sistema económico atlántico, regido por los británicos, deberían dar y recibir. Y el derecho a los extranjeros que toda nación moderna en el siglo XIX respetaba, los uruguayos comenzaron a respetar igual. La multiplicidad de sistemas de derecho no es un atavismo, sino un sistema flexible que puede recibir y solventar apuros del momento. En el caso mexicano, en el siglo XIX, que bien se sabe, fue una centuria de gran dificultad, de múltiples guerras civiles, en donde las comunidades indígenas fueron golpeadas, digamos, justo por los sistemas liberales de economía, de libre cambio y de libre intercambio. ¿Cómo hacían las comunidades indígenas en México y en Guatemala para defender sus ejidos? ¿Sublevación? ¿Matanzas? No, eso vino después, al final del siglo XIX, comienzos del XX. Lo que vino antes fue el pleito, hacer juicio, porque la multiplicidad de derechos se prestaba a que comunidades indígenas enjuiciaran al gobernador o enjuiciaran al juez. Ningún sistema moderno permite multiplicidad de pleitos, pero ningún sistema de América Latina hubiera permitido alguna otra alternativa durante el siglo XIX y aún en algunos lugares aún en el siglo XX. Bueno, si vemos esa multiplicidad de derechos, ¿cómo se ve entonces en la época del peronismo los privilegios que los obreros reciben? No se dicen fueros, porque el fuero ya es un atavismo, pero eran fueros. García Hamilton hace énfasis en lo que en el campo de historia y sociología se diría el determinismo cultural. Somos, diría él, más o menos, somos las víctimas de lo que fuimos y seguimos siendo. El catolicismo, el hispanismo, los
retrasos de esas antigüedades que rehúsan reconocer que el hombre moderno y el Estado moderno tiene que ir más allá de esas pequeñeces que el catolicismo antiguo y que la España antigua representan. Cuando enfatizo el caso del siglo XX, la Argentina y el peronismo, quiero decir que quizás no hayan tantas biografías acerca de Perón como hay de Bolívar, pero hay una cierta competencia. Es a cottage industry, la biografía de Bolívar, la biografía de Perón. Quiero entonces no ir a la biografía, quiero dejar ese don biográfico a García Hamilton, que lo hace tan bien. Quiero en vez profundizar en el concepto del determinismo cultural. Antes que nada, la tesis cultural, y nosotros la escuchamos aquí en Miami con gran frecuencia, la tesis cultural. Tiene un discurso cotidiano como, bueno, así somos los pueblos de la América Latina. O discursos que dicen, y si hubiéramos aprendido. O discursos que dicen, si los Estados Unidos hubieran intercambiado con nosotros, quizás las cosas hubieran sido distintas. El concepto de la cultura